cargos por consumo. Ahora vamos a determinar el segundo cargo del costo horario, que serían los cargos por consumo. Estos son los que derivan de los gastos que resulten por el uso de combustibles u otras fuentes de energía, y en su caso, lubricantes y llantas. Dicho esto, dentro de los cargos por consumo se encuentran primero los combustibles. Ahora damos clic en la pestaña Consumos, seleccionamos el tipo de motor, que en este caso, al tratarse de un cargador, su tipo de combustible es diésel. A continuación, en potencia nominal indico 183 HP, que corresponde a los caballos de fuerza de la maquinaria que estamos analizando. Esta potencia servirá como dato para calcular mi consumo de diésel, y tengo dos opciones para calcularlo. Primero, automáticamente a través de factores o coeficientes, y segundo, manualmente, si la opción Parámetros para el cálculo de consumos está inhabilitada, permitiéndonos indicar la cantidad por hora de combustible, lubricantes, llantas, piezas especiales, etc., con tan solo ubicarnos en la columna Cantidad. Sin embargo, el botón Parámetros para el cálculo de consumos se encuentra habilitado por defecto, así que esta opción es la que explicaré primero. Damos clic sobre este botón. A continuación nos aparece el siguiente cuadro de diálogo denominado Parámetros del cálculo de cantidades de consumo. Esta opción de selección, que clasifica el tipo de maquinaria por grupo 1 y 2, se encuentra vigente en algunos gobiernos del estado y en algunas licitaciones para el gobierno del DF. El grupo 1 se refiere a maquinaria menor y el grupo 2 a maquinaria mayor. Dependiendo del tipo de motor diésel o gasolina, estos factores cambian automáticamente. Sin embargo, también se puede elegir la opción Otro para que usted mismo indique su propio factor, ya que dichos factores provocan que el consumo de combustible en ocasiones no sea el que uno desee. En este caso, el tipo de maquinaria que estamos analizando se encuentra en el grupo 2, así que este es el que elegiré. A continuación, el coeficiente de combustible .1514 varía también si la maquinaria es de motor diésel o gasolina. Si elegimos el tipo de motor a gasolina, el coeficiente cambiaría a .2271. No me pregunten cómo o quién establece estos factores, porque es una larga historia. Lo que sí puedo decirles es que dichos factores se han utilizado durante muchos años y se ha vuelto un paradigma difícil de romper. En fin, ahora lo que Opus Planet hace es una multiplicación entre la potencia nominal de la máquina por el factor de operación y por el coeficiente de combustible. Observa cómo la cantidad de combustible nos arroja aquí su resultado. Si estas cantidades no son satisfactorias, puedes seleccionar la opción Otro y cambiar el factor, por ejemplo a .80. Esto me arroja un rendimiento más conservador. A continuación, indico la capacidad del cárter de la máquina analizada. Este valor y el que sigue me servirán para que Opus calcule el consumo de lubricantes. Para efectos de este ejemplo, en capacidad del cárter indicaré que es de 40 litros y el cambio de aceite lo realizaré cada 150 horas. El factor de lubricante que aquí se indica varía también si la maquinaria es de motor diésel o de gasolina. En el primer caso es de .0095 y en el segundo es de .0075. Estos factores están calculados en base a los manuales técnicos de la propia máquina. Lo que observamos en el marco final son las cantidades resultantes para el consumo de combustibles, mismas que se agregarán en el análisis de costos horarios. Ahora veremos cómo realizar el cálculo de consumos manualmente, sin hacer uso de este botón. Damos clic entonces en el botón Aceptar y enseguida nos vamos a cambiar los parámetros de configuración del proyecto de la manera como ya conocemos. Me sitúo en el menú Inicio del grupo Proyectos
selecciono configurar y enseguida configurar proyecto. En la sección configuración elijo maquinaria y equipo y en factores predeterminados marco la opción capturar directamente cantidades de consumos de combustibles y lubricantes. Damos clic en aceptar y listo. Ahora regresemos a nuestro análisis de costo horario. Para ello me ubico en el recurso que acabamos de crear. Con botón derecho elegimos Analizar equipo y nuevamente nos encontramos en la ventana para el análisis de equipo de costo horario. Nos ubicamos en la pestaña Consumos. Nota ahora cómo el botón Parámetros para el cálculo de consumos se encuentra inhabilitado. Enseguida me sitúo en la columna Cantidad y le indico directamente 23 litros por hora. Hasta aquí, el total por el momento está en 0. Para obtener un resultado nos ubicamos en la columna Recurso. Dando clic en la lista desplegable y seleccionando la clave COMP006, nos agrega el recurso diésel, que nos hacía falta para obtener su resultado en horas. Ahora toca el turno al tipo de recursos lubricante. Me sitúo en la columna Recurso y doy clic en la lista desplegable. En descripción escribo la palabra aceite y selecciono el recurso COMP007. Me ubico a continuación en la columna Cantidad y le indico el valor .2790 litros por hora. Y ya tengo resuelto el total por hora para mi lubricante. A continuación me ubico en el tipo de recurso llantas y directamente en la columna Cantidad le indico el valor .0005, que sería el resultado de dividir a la inversa 1 entre 2000 horas de la vida económica de las llantas. Ahora bien, si el parámetro para el cálculo de consumos está inhabilitado en el campo vida económica de las llantas, lo que le indique no afectará en nada a la columna Cantidad hasta que no se hayan cambiado los parámetros de configuración, como ya lo hemos visto. Ahora sí, ya tengo completamente resueltos los cargos por consumos. Cargos por operación. Finalmente, para concluir con este análisis, determinaremos lo mejor posible los cargos por operación. Para determinarlo, nos ubicamos en la pestaña Operación. Comenzaremos por agregar los recursos del tipo mano de obra. Enseguida, damos clic en el botón Suma, que por el momento es el único que se encuentra habilitado. Una vez que lo hagamos, observa cómo los controles que se ubican del lado derecho se habilitan. El primer control elimina registros agregados. El siguiente permite aplicar cambios que hayamos realizado en cualquier columna o celda del recurso analizado. Y la siguiente opción me permite cancelar cualquier edición que realice sobre un determinado recurso. Ahora nos situamos con el ratón en la columna Recurso e inmediatamente se despliega una lista. En la columna Descripción escribimos Operador y selecciono Operador de equipo mayor. Esto nos devuelve la clave del recurso y el salario real del trabajador. Ahora solo falta indicar en la columna Cantidad el factor por hora que necesitamos para este operador. Normalmente se acostumbra a dividir 1 entre 8, donde 1 significa la jornada de trabajo y 8 las horas que tiene la jornada, dándonos un factor de .125. Esta forma está bien a medias, porque todavía habría que multiplicarlo por el factor de eficiencia de la mano de obra, que generalmente es de .80. Se dice que este factor resta de la jornada de 8 horas, 1 hora de comida más tiempos muertos. Por ello, si se multiplica 8 horas por el factor .80, nos da como resultado una eficiencia de 6.40 horas por jornada de trabajo.
Luego entonces, 1 se dividiría entre 6.4, lo que nos da como resultado 0.15625. Este valor es justo el que pondremos aquí. Y listo. Ahora hemos ya determinado nuestros cargos por operación. Damos a aceptar y esto nos ubica ahora en la vista del recurso tipo equipo. Lo único que restaría es indicar un rendimiento para concluir con este tema. Para efectos de este ejemplo, le pondremos 1 en 350, devolviéndonos un rendimiento de 0.00667.